ya está en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, donde pasaron 3 equipos mexicanos y un equipo estadounidense. Pero para llegar a este lugar tuvimos cuartos de final, donde se enfrentaron, número 1, Columbus Crew contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la ida, en Columbus, Ohio, empataron a 1. El marcador lo inauguró Guiñac al 18 y al 43 Diego Rossi empató los cartones. No fue lo único, al 77 Ian Morris del Columbus se fue expulsado. En la vuelta en el estadio universitario también empataron a 1. Otra vez el histórico André Pierre Guignac al minuto 3 puso por delante a su equipo, pero también Diego Rossi al minuto 59 volvió a empatar, lo que terminó por irse a penales, donde al final Columbus Crew ganó 3-4. Marcador global 2-2 en penales 3-4. Número 2, New England Revolution contra el América. Ida en el Gillette Stadium, América le pasó por encima al local con 4 goles. Henry Martin al 16, Alejandro Sendejas al 24, Cristian El Chicote Calderón al 63 y, como cereza sobre el pastel, al 90+1, Brian Rodríguez puso el lapidario 4-0. Y en la vuelta en el histórico Estadio Azteca, América no tuvo piedad y le propinó un 5-2. Al 21 Diego Valdés, Julián Andrés Quiñones al 33, Henry La Bomba Martín al 45+3, Alejandro Sendejas al 57, del equipo estadounidense al 65, Giacomo Brioni puso un descuento. Después de penal, Brian Rodríguez al 76 puso el quinto definitivo. Pero como era Giacomo Brioni y 10 más, puso su doblete al 90+2. Marcador global 9-2. Número 3, Herediano contra Pachuca. En la ida en el Estadio Nacional de Costa Rica, el Herediano, que venía de eliminar al Toluca, otro equipo mexicano, así que había cierta expectativa, pero para la desgracia de los aficionados ticos, la ida fue suficiente, con un Salomón Rondón inspirado. Inició rápido, al minuto 3, Salomón Rondón metió su primer gol del partido, después anotó su doblete al 16. Al 55, Alexei Domínguez, al 68 fue el triplete de Salomón Rondón y para terminar, Alan Ernesto Bautista Gutiérrez en el 90 puso el 0-5, pero faltaban otros 90 minutos. En la vuelta, en el Estadio Hidalgo, hasta el segundo tiempo, en el minuto 47, Brian González Oliván inauguró el marcador. Luego, al 59, otra vez Salomón Rondón anotó y Jesús Rubio al 62 de penal descontó. Marcador global 7-1. Número 4, Inter de Miami contra el Monterrey. El partido que levantó más expectativa por 3 cosas. Número 1, el historial del Tata Martino con México. Número 2, el confrontamiento de palabras que hubo después del primer partido. Y número 3, por Lionel Andrés Messi Cuchitini. Pero bueno, en la ida, en el Chase Stadium, el Inter de Miami inició ganando, en los pies de Tomás Avilés al minuto 19, pero David Ruiz al 65 fue expulsado. Maximiliano Mesa al 69 emparejó el marcador y Jorge Rodríguez al 89 le dio la vuelta. Y ya en territorio mexicano, en la vuelta en el estadio BBVA, al 31 Brandon Vázquez puso el 1-0. Germán Berterame hizo un golazo al 58, puso el segundo y al 64 Jesús Gallargot puso el tercero. Jordi Alba al 78 fue expulsado y Diego Gómez Amaría al 85 descontó. Marcador global 5-2. Y bueno, así quedaron las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Pero por último, para el siguiente año habrá otra CONCACAF Champions Cup, pero de fútbol femenil.